Buenos días, prosiguiendo con el Sutra La Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Vamos a ver siguiendo capítulo 13, Impensable. Dice su título, Impensable, los 5 atributos de la sabiduría perfecta, parte 1D. Vamos a hablar sobre la parte 1D. Dice el Señor lo siguiente. ¿Y por qué es una empresa incomparable? Porque no puede ser reflexionada en el estado del Tathagata, etc., ni compararlo. ¿Y por qué es inmensurable? Porque el estado del Tathagata es inmensurable. ¿Y por qué es incalculable? Porque el estado del Tathagata es incalculable. ¿Y por qué es una empresa que iguala lo inigualado? Porque nada puede ser igualar al Tathagata, al completamente iluminado, al así mismo, es decir, al ser, al omnisciente, como mucho menos podría nada ser superior a él. Entonces, ¿qué nos quiere decir el sutra acá en esta parte? Que el ser, es decir, el Padre Brahma, Dios como nosotros lo conocemos, lo que pasa es que nosotros, en las diferentes religiones, cada uno tiene su concepto mental sobre Dios. Entonces algunos elaboran unas estatuas de madera, otras estatuas de piedra, otras estatuas de yeso, lo pintan, le ponen una cara, un rostro, una barba y dicen que eso es Dios, ¿no? Y otros lo conciben de otras maneras, pues. Pero como nosotros tenemos la conciencia dormida y un cuerpo físico denso y ya no percibimos los otros cielos o los supracielos, el mundo inmaterial, entonces nosotros, bueno, tenemos que buscar una forma física, algo que adorar y ver, tal, palpar y toda esa serie de cuestiones. Y ahí han surgido muchas religiones, el tener que tocar y palpar algo físico, porque ya no tienen esa capacidad de ver el ultra de las cosas. Es decir, nosotros estamos en el tercer cielo y ya no hay la capacidad de ver del cuarto cielo hacia arriba, y tampoco hay la capacidad de ver los ángeles, arcángeles, serafines, ni ver los elementales de las plantas, ni los animales, ni ver los 9 infiernos que están dentro del interior de la tierra en 9 infradimensiones. Entonces uno debe, por lo general, buscar una forma física densa que adorar y servirle por la limitación de conciencia que tenemos, que apenas tenemos un 3% de conciencia despierta y el 97% atrapado en nuestros agregados psicológicos, lamentablemente. Bueno, entonces nos dice el Buda que esta gran empresa, ¿no? Del Tathagata interiormente, que no puede ser, que es inmensurable, que es incalculable, que es omnisciente, realmente está diluido en todo lo existente. El Padre Brahma, fíjense, nosotros vivimos en un planetica pequeñito llamado planeta Tierra, en un sistema solar, el sistema solar de Ors, con 12 planetas, de las cuales hasta ahora la ciencia ha descubierto 9, hasta Plutón. Pero falta por descubrir a Perséfone, a Vulcano y Clarión. Clarión, Perséfone y Vulcano. 3 planetas más que giran alrededor del Sol, que aún no han sido descubiertos por la ciencia oficial, pero sí conocen los maestros de la Logia Blanca, ¿no? Y siempre lo han conocido, porque son seres conscientes y despiertos. Bueno, este sistema solar gira alrededor del Sol Alcione, un sol espiritual que físicamente con los telescopios no se va a ver, solamente vemos las 7 cabritas que nosotros llamamos Alcione. Hoy, 19 de mayo, a las 6 de la mañana, se alineó con el Sol las Pléyades. Hoy es el día sin tiempo de los mayas, entonces por eso estamos haciendo estos videos hoy. Entonces, porque la civilización maya viene de un planeta llamado Maya, un sistema solar llamado Maya, de las Alciones, así como nuestro Sol, sistema solar de Ors, pertenece también a Alciones, a ese sistema de 7 estrellas. Nuestro Sol es una estrella más de Alciones. Y hoy, 19 de mayo del 2024, vamos a ponerle fecha a este video, a las 6 de la mañana se alineó en el horizonte las Pléyades con el Sol, y también estaban en alineación Urano, Venus, en la constelación de Tauro, ¿no?
estaban alineados allí compartiendo pues esta reunión de dioses en el día de hoy. Bueno, entonces este sistema solar es apenas un puntico en nuestra galaxia, pues, y nuestra galaxia es un puntico en nuestro universo. Son millones de galaxias en el espacio, y el espacio es el aspecto femenino de Dios. Entonces el Tathagata, Brahma, el Padre, el Logo, el mundo manifestado, está diluido en esos millones de galaxias. Imagínense ustedes. Y el Padre cósmico, fíjense, en un cabello de nosotros delgado caben 500.000 átomos, y si es gruesito, 1.000.000 de átomos. Y en ese 1.000.000 de átomos decíamos que están las tres fuerzas de la creación. Entonces imaginémonos lo siguiente: están las tres fuerzas de la creación en un cabello de nosotros, 1.000.000 de átomos, nada más, en nuestra cabecita. Hay 8.000 millones de habitantes, millones de plantas, millones de animales, millones de minerales, nada más en nuestro planeta. Imagínense, y cada átomo de eso, allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Millones de átomos en nuestro cuerpo físico, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Millones de planetas, millones de soles, millones de galaxias, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es el universo manifestado. Y en el espacio vacío, que es el éter, allí están subpartículas que forman cada uno de esos electrones, que forman la estructura de los protones y que forman la estructura de los neutrones. Esas subpartículas, esas puntas del éter, pasan por 9 estados de condensación para formar un solo electrón. Y son millones de veces más pequeñitas que un electrón, ¿no? Entonces, si en un cabellito cabe 1.000.000 de átomos, y en un electrón hay billones de puntas del éter para formar un solo electrón. Entonces imagínense si nosotros pudiéramos calcular eso en el universo. Es incalculable, es inigualable. Y esos electrones que se forman, esos protones, esos electrones de toda la materia existente en la tercera dimensión y hasta la séptima dimensión, porque los mundos 8, 9 y 10 son espirituales, están formados de energía, bueno, que son los mundos nirvánicos, paranirvánicos y más paranirvánicos. Entonces imagínense la conciencia del Padre cósmico diluida en todo el universo, en millones de galaxias, y formando la estructura de cada átomo, de cada mineral, de cada planta, ¿no? De cada ser humano. Imagínense nosotros los seres humanos, que tantas tribus, que hay millones de lenguas que hablan diferentes tribus en diferentes partes del mundo, dialectos, millones de dialectos que nosotros no entendemos ni conocemos, pero ellos se comunican. Imagínense los insectos que se comunican entre ellos, hay millones de insectos que se comunican entre ellos y nosotros no conocemos ese sistema de comunicación. Eso lo maneja el Padre Brahma. Los dialectos humanos, la forma de comunicación de los insectos, los animales, los pájaros, los cuadrúpedos, etcétera, se comunican entre ellos con sus cantos y sus rugidos y sus mugidos. Bueno, eso lo conoce el Padre Brahma, nosotros no conocemos nada de eso, ¿verdad? Las plantas se comunican entre ellas, nosotros no conocemos nada de eso. Los elementos se comunican entre ellos, nosotros no conocemos nada de eso. Entonces, ¿podemos nosotros calcular, ¿no?, la omnisciencia del Tathagata, del Padre Cósmico? Pregunto. ¿Podemos medirla? ¿No? ¿Podemos obtener esa información de la perfección de la sabiduría distribuida y diluida? No solamente en nuestro planeta, hemos hablado de estos aspectos, pero hay millones de planetas, millones de soles, millones de galaxias. Tanta información. ¿Puede esto ser calculado? ¿Puede esto ser medido? La sabiduría de Dios, que nosotros lo encerramos en una estatua de 2 metros de altura por 30 centímetros de ancho y le ponemos un nombre y le adoramos y le prendemos velitas y pensamos meter al Padre Brahma, Dios, lo incalculable, al Tathagata, meterlo en una estatua de madera y de yeso. Bueno, ese es nuestro límite de conciencia que nosotros tenemos y lo respetamos, pero tenemos que trascender esto. Gracias por prestar tu atención en este video. Mi nombre es Moisés Duerto, capítulo 13 de Lo Impensable, los 5 atributos de la seguridad perfecta, parte D. Gracias por prestar su atención y continuamos con el capítulo de Lo Impensable en el siguiente video.